Guayaquil amaneció con el servicio de buses urbanos semi-paralizado por una protesta de 44 de las 58 cooperativas de la ciudad que busca un incremento de 15 centavos en la tarifa. El gobierno de Daniel Noboa anunció que durante 3 meses no cobrará la planilla de electricidad a quienes consuman menos de 180 kilovatios, una medida que coincidirá con la campaña en la cual el presidente busca su reelección. La sequía y la necesidad de generar energía provoca que el embalse de la represa Mazar descienda 80 centímetros por día y está a 16 metros del nivel en el cual puede operar. El incendio en Aloac, Pichincha, no ha logrado ser controlado desde el sábado. Esta tarde se conocerá la sentencia de la justicia de Estados Unidos que pide 19 años y 7 meses de cárcel para el excontralor Carlos Poli. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo, Estefi. Gaby y amigos, buenas tardes. Iniciamos con las medidas adoptadas por transportistas en Guayaquil. Transporte, la tarifa en disputa. La paralización parcial de buses en Guayaquil se mantiene de manera indefinida. Los transportistas exigen el incremento del pasaje a 45 centavos. Mientras que el municipio inició el proceso para sancionar a 19 de las cooperativas que se acogieron a esta medida, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Una vez más, no hay consenso entre los transportistas urbanos de Guayaquil y el municipio. Los diálogos se interrumpieron y este lunes se vive un paro parcial. De las 58 operadoras, 44 no salieron a laborar, es decir, 1.500 buses. Así lo aseguró la ATM. Sin embargo, el gremio señala que el descontento es mayor y afirman que son 50 las operadoras que se acogieron a la medida. Esto es un pronunciamiento de todos los transportistas, una vez más, y se maneja de forma indefinida. Los transportistas en Guayaquil aseguran que la tarifa de 30 centavos es insostenible y debe incrementarse. ¿Cuánto debería ascender? A lo que salió la tarifa. Nosotros trabajamos en un estudio técnico con personal de la Politécnica y dimos todos esos recursos y eso ha dado un resultado de 45 centavos, el cual aprobamos. Además, rechazan el sistema de cobro que el municipio quiere implementar desde octubre con la tarjeta Guayaca, porque eso significa un descuento de 5 centavos en la recaudación del pasaje y piden que se busque a otra compañía que cobre menos. Sobre este último punto, la ATM asegura que no hay otra opción. Que esto es un contrato que nosotros adquirimos en la administración anterior, en el año 2022 para ser exactos, y lo que le queremos comentar es que si nosotros no elaboramos un trabajo con este operador, nosotros tendríamos un problema muy grande de tanto del holding municipal como de ATM. El alcalde Aquiles Álvarez en la red social X señaló que la tarifa no se va a subir de la manera que quieren los transportistas, sino conforme a las exigencias ciudadanas. La ATM ha asegurado que se han realizado 11 mesas técnicas de trabajo con la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, FETUC, y que si no hubo consensos es por intereses políticos de dirigentes o desacuerdos internos. Señalaron además que la suspensión es ilegal y en consecuencia habrá sanciones de 8 salarios básicos para 19 cooperativas. Según la ATM, el diálogo sigue abierto, pero los conductores de buses dicen que mantendrán sus exigencias y hasta que lleguen a un acuerdo, los afectados son los ciudadanos. El paro de transportes alteró la rutina de Guayaquil. Miles de personas esperaron por horas en los paraderos, desesperados, buscando alternativas para poder movilizarse. Para la mayoría, las primeras horas de la mañana marcan el momento de irse a trabajar. Para Brian es al revés. Para él, el amanecer es cuando finalmente se termina su guardia. ¿Cómo llego a mi casa? Salgo del hospital Monte Sinaí. Y al fin es hora de irse a descansar. Ahora, ¿cómo voy? Es que este lunes lo sorprendió a él y a todos. A Elizabeth, que después de una hora de esperar el bus, entendió que solo había una forma de llegar hasta Los Ceibos. Taxi. Aunque se le vaya el presupuesto de toda la semana. $6. No encontramos buses para irnos a trabajar. O a Génesis, que caminó, buscó, cotizó taxis, pero al final tuvo que llamar a su trabajo y explicar. Ya no voy porque no encuentro bus.
El ritmo completo de la ciudad se afectó. Las esquinas y paraderos llenos de gente buscando movilización. Las furgonetas supliendo en algo la necesidad de transporte. Los usuarios abarrotando las pocas unidades que sí salieron a prestar servicio. Hoy, todo vehículo sirvió para moverse. Los buses institucionales, los carros particulares. El dólar 25 hasta la bahía. Y hasta los de los buenos samaritanos que hicieron el favor de llevar gente, aunque el favor se tenga que pagar. Me voy a mi casa, pero estoy ayudando a llevar a Puerto Azul voy ahorita. ¿Y les están cobrando también? Ah, no, pues ahí ya depende de ellos lo que... La voluntad. La voluntad. Mucha gente en las aceras, poco tráfico en las calles. En el terminal terrestre, quienes llegaron desde otros cantones hasta Guayaquil para comenzar la semana, también atestaron las plataformas, sin saber cómo llegar a destino. Un lunes distinto, difícil, y que a esta hora recién va por la mitad. Y el paro del transporte también afectó las clases en Guayaquil. Según el Ministerio de Educación, hoy se registró un 66% de asistencia de los estudiantes y un 77% de los maestros en los planteles fiscales. Y ante el anuncio de los transportistas de que el paro será indefinido, la cartera de Estado anunció distintas medidas. En la jornada vespertina, las clases serán hasta las 16 horas de hoy, mientras que en Durán y San Borondón se mantendrán en horario normal. La jornada nocturna, en cambio, será virtual en los 3 cantones. Los estudiantes y docentes que no puedan asistir deben continuar sus actividades desde casa aplicando el uso de fichas pedagógicas, mientras que las instituciones educativas particulares deben informar a los respectivos distritos educativos sobre la modalidad presencial o no presencial que adoptarán. Las autoridades realizan el seguimiento constante de la situación para adoptar otras acciones en caso de ser necesario. Sequía, colgando de un hilo. La sequía prolongada y el uso del agua del embalse Mazar en Paute provoca que su nivel caiga a un ritmo de 80 centímetros cada día. Diego Puente con el reporte. La sequía prolongada en el Austro es uno de los factores para que el nivel del agua en el embalse de Mazar, el más grande del país, disminuya a un ritmo de 80 centímetros por día. La mañana de este lunes, la cota en la represa llegó a 2.131 metros sobre el nivel del mar. 9 días antes marcaba 2.138. Si la tendencia a la baja continúa, afectará la generación hidroeléctrica del sistema Paute, lo que se traduce en apagones. Las autoridades monitorean a diario este nivel porque para operar con seguridad, la central necesita que el agua sobrepase 2.115 metros sobre el nivel del mar. El agua disminuye no solo por la falta de lluvias en el Austro, sino porque las reservas son utilizadas porque las compuertas se abren para generar electricidad. El agua de Mazar sirve para las turbinas de la misma central y luego alimenta las hidroeléctricas Molino y Sopladora que se encuentran aguas abajo. Las 3 hidroeléctricas están funcionando. En Mazar están activas 2 de sus 3 turbinas. Molino reportó esta mañana la generación de 8 de las 11 turbinas y Sopladora reporta que 3 de sus 4 unidades están encendidas. En el oriente, entre Napo y Sucumbíos, la central Coca-Codo Sinclair está operando con 6 de sus 8 turbinas. Este lunes la generación es de 630 megavatios, cuando la capacidad instalada es de 1.500 megavatios. El sector privado genera apenas el 1% del total de energía que se consume en el país. Las reformas legales que se hicieron a inicios de año para evitar los apagones no se convirtieron en el aliciente para las inversiones que el régimen suponía. Ante la crisis, el gobierno busca que las industrias enciendan sus generadores de emergencia y le vendan esa energía al Estado. A inicios de año, cuando se aprobó la Ley de Competitividad Energética que el gobierno prefirió llamar Ley No Más Apagones, se dijo que venía un cambio radical en el sector porque impulsaría la inversión y la autogeneración privada de electricidad. Pocas semanas después de su aprobación, el entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, reconocía que las expectativas no eran reales y textualmente señalaba que era absurdo que no se tengan normativas que motiven a que los privados puedan generar su propia electricidad e incluso puedan venderla al Estado en ciertas ocasiones. El sector privado aporta al sistema interconectado apenas 79 megavatios, el 1% de los 7.000 que se generan en el país.
y la ley no cambió nada. Una de las disposiciones señalaba que el sector privado solo podía generar hasta 2 megavatios. Luego se expandió ese límite hasta 10, en un país que tiene 1000 megavatios de déficit. Pero yo pregunto, ¿por qué 10? ¿Por qué 20? ¿Por qué 30? ¿Por qué no hay libertad para que el sector privado pueda invertir y pueda generar los megavatios que finalmente pueda lograr? Y dice Gabriel Uquillas que los empresarios sí quieren invertir, sin embargo no hay un diálogo abierto, al menos no con todos, para desarrollar una estrategia que viabilice la inyección de los recursos que se necesitan para tener más energía. Con nosotros, Cámara de Comercio de Guayaquil, no hemos logrado tener una conversación precisa y particular sobre el tema energía. Creemos que podemos colaborar igual que todos los gremios productivos del país y siempre es momento para dar el primer paso. Sin embargo, el Ministerio de Energía advierte que se aprobó una resolución que busca que el sector privado apoye en la generación de electricidad al Sistema Nacional Interconectado. La idea es que se enciendan los generadores que funcionan como sistemas de emergencia, pero ello requiere de un trámite burocrático donde las empresas deben ingresar una solicitud a la distribuidora de energía, la cual, en 2 semanas aproximadamente, instalará medidores para registrar esa energía que se provea. Esta provisión se descontará luego de las planillas a través de notas de crédito que cubrirán también los gastos de combustible y mantenimiento. Como es voluntario el ejercicio, no está claro aún cuánta energía podría incorporarse al sistema interconectado con esta medida. Edmundo González Urrutia, líder de la oposición venezolana, pasó su primera noche en Madrid. Los trámites de petición de asilo ya han comenzado. Y por otro lado, el gobierno de Maduro reitera que negoció con España la salida del ex diplomático de 75 años, pero el gobierno español lo niega. Edmundo González llegó a España el domingo por la mañana y hoy ya ha dado inicio a su trámite de solicitud de asilo, un procedimiento que tiene un plazo máximo de 1 mes. Sea para mejorar. González emitió un comunicado hoy asegurando que su salida de Venezuela se debió a una brutal represión. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Tarek William Saab, fiscal venezolano, afirma que la salida del líder opositor ocurre luego de una negociación. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional. Pero el canciller español, José Manuel Álvarez, manifestó que no hubo ningún acuerdo. Pero ante la sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política. Ha habido contactos operativos, es que si no, no hubiera podido aterrizar el avión, por supuesto. Edmundo González estuvo refugiado en la Embajada de Países Bajos desde el 29 de julio, al día siguiente de las elecciones. Se mantuvo allí, lejos de los actos públicos, haciendo llamados a Nicolás Maduro para que acepte su derrota y reconozca las actas como pruebas de su triunfo. Pero el pasado lunes, la Fiscalía venezolana solicitó su arresto acusándolo de conspiración y de sabotaje. El gobierno de Estados Unidos también se pronunció sobre el exilio de González. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, respaldó al líder opositor y expresó: su salida de Venezuela es el resultado directo de las medidas antidemocráticas que Nicolás Maduro ha desatado contra el pueblo venezolano, incluido contra González Urrutia y otros líderes de la oposición desde las elecciones. Edmundo González ha prometido seguir luchando por la libertad de su país, como también lo seguirá haciendo María Corina Machado desde Venezuela. En cadena nacional, el presidente Noboa anunció que no se cobrarán planillas de diciembre, enero y febrero. Ya les contamos cuáles son las condiciones. Después con Megasistin Shampoo Anticaspa. Con donaciones, con aroma electoral.
El presidente Daniel Noboa anunció la gratuidad de las planillas de luz de hasta 180 kilovatios hora por 3 meses en medio del riesgo de nuevos apagones. Antes dispuso al Banco de Fomento en liquidación la condonación de deudas de hasta $5,000. Son 2 medidas de alivio económico para la población, lo que llegan en medio de la precampaña por la reelección. Luisa María Heredia con el informe. Este año ha sido un año difícil. Fue en una cadena nacional grabada y transmitida la mañana de este lunes que el presidente Daniel Noboa hizo el anuncio. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero y febrero. Las planillas de hasta 180 kilowatts de esos meses serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Es una medida de alivio, acotó Noboa, que ha sido tomada por un gobierno que quiere respaldar a su pueblo, pues cree que merece un descanso tras haber afrontado duros ajustes económicos, como el incremento del IVA y la eliminación del subsidio a las gasolinas. En la práctica es una dádiva que el régimen entregará a electores, ya que la campaña y los comicios presidenciales en que Noboa aspira a resultar reelecto están previstos justamente para enero y febrero de 2025, 2 de los 3 meses escogidos para la condonación. Este regalo le costará al fisco $34 millones y de acuerdo con el Ministerio de Gobierno, 3,5 millones de ecuatorianos resultarán beneficiados. No es el único gesto que ha tenido últimamente el presidente con los ciudadanos. El viernes firmó un decreto en el que dispuso al Banco de Fomento en liquidación la condonación de deudas de hasta $5,000. Se trata de una cartera vencida de 134,7 millones por 22.125 operaciones de crédito, que no entrarán a las arcas del Estado. Un Estado que aún tiene acreedores, que negocia cuentas que todavía no ha pagado. Y las declaraciones oficiales dan a entender que se vienen más anuncios. Noboa anticipó cuál sería su jugada el jueves, durante un evento en el que estuvo acompañado de la secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, María José Pinto, su compañera de fórmula para las elecciones. En las próximas semanas vamos a ir anunciando los diferentes alivios económicos, así como apoyo al sector productivo y al sector de seguridad. Evento en el que se echaron flores el uno al otro y que concluyó con el lanzamiento de cientos de globos que, coincidencia o no, eran de los colores que identifican al movimiento oficialista. Los precandidatos a la presidencia calificaron a las medidas del presidente Noboa como populistas. Argumentan que está haciendo campaña anticipada y financiada con el dinero del Estado. Adriana Bermeo recogió las posturas. Daniel Noboa pone en marcha una receta para ganar votos, con plata ajena, la de los ecuatorianos. 3 binomios coinciden en esa acusación. En los últimos 4 días, Noboa decidió condonar deudas y no cobrar planillas de electricidad en diciembre, enero y febrero a quienes consuman hasta 180 megavatios. Luis Felipe Tillería de Avanza escribió en su cuenta de X que la decisión de Noboa es una locura, que lleva a más pobreza y dependencia, que el Estado no puede perdonar deudas con el dinero de todos porque eso solo genera un círculo vicioso de más déficit. El precandidato presidencial de Creo, Francesco Tabacchi, dijo a Televistazo que son propuestas de campaña extremadamente demagógicas. El presidente está usando el gobierno para hacer campaña a costillas del presupuesto de todos los ecuatorianos. Según Cristina Reyes, que buscará la vicepresidencia por el movimiento Amigos, son medidas parche y populistas. La verdad es que nada es gratis. Todo sale del bolsillo del pueblo. Están financiando su campaña con el dinero de la gente. Sobre estas medidas, Televistazo preguntó a otros precandidatos. La respuesta de los partidos Social Cristiano, Pachacutic y Socialista es que preparan comunicados que se publicarán esta tarde. Desde ahora se advierte que esos beneficios se darán durante los meses que coinciden con la campaña y las elecciones presidenciales de febrero próximo, y que así el mandatario pone en desventaja a los binomios que aceptaron su candidatura para participar en los comicios del 2025. Y en la Corte del Distrito Sur de Florida se conocerá la sentencia contra el excontralor ecuatoriano Carlos Polit. La jueza ordenará los años de cárcel que deberá cumplir luego de ser hallado culpable por conspiración para lavado de activos, como lo informa Fabiola Santana.
Día decisivo para Carlos Polit. Esta tarde el excontralor ecuatoriano conocerá cuántos años de cárcel enfrentará en Estados Unidos. Hace 5 meses un jurado lo halló culpable del delito de conspiración para lavar activos y hoy a la 1:30 de la tarde, hora de Ecuador, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida, Caitlin Williams, emitirá su sentencia. Los años que le impongan dependerá del perjuicio. La Fiscalía pidió 19 años y 7 meses de prisión, pues el monto de lavado fue de $16.5 millones. Sin embargo, la defensa del excontralor correísta solicita una pena menor, 5 años y 3 meses, pues dice que el monto de los delitos es de $10.6 millones. También alega que al tener 74 años es de la tercera edad y que ha tenido buen comportamiento a lo largo de su vida. La Fiscalía del Estado de la Florida tiene a su favor testimonios y documentos expuestos en las 2 semanas de juicio desarrollados en abril. El ex ejecutivo de Odebrecht, José Santos, dijo que pagó a Polit $12 millones en sobornos para archivar informes de Contraloría y eliminar glosas. El empresario ecuatoriano de reaseguros, Diego Sánchez, dijo que entregó $500,000 a Polit y otros $250,000 al ex superintendente de bancos, Pedro Solines, para mantener un contrato con Seguros Sucre. Y el expresidente de Seguros Sucre, Juan Rivas Domenech, dijo que conoció que el excontralor obtuvo $400,000 por asignar un contrato de reaseguros de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. También mencionó que recibió presiones para mantener contratos. Los dineros de los sobornos fueron lavados con la ayuda de John Polit, hijo del excontralor. Simulaban préstamos que eran pagados en cuentas en Miami, donde se compraron inmuebles. En esta sentencia se conocerá además el monto confiscado a Polit. Alivia los síntomas de la gripe y el resfriado común. Continúan los incendios en la provincia de Pichincha. En el cantón Mejía, el fuego amenazó a las torres de alta tensión de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Carla Delgado se trasladó a este lugar y cuenta que aún no se ha logrado determinar las hectáreas afectadas. Por tercer día, las unidades del Cuerpo de Bomberos del cantón Mejía trabajan en el incendio ocurrido en el kilómetro 3 de la vía Aloac-Santo Domingo. El siniestro permanece activo, pero según los uniformados está controlado. La alerta la recibieron mediante el EQ 911 durante la noche del sábado. Las llamas llegaron hasta una fábrica de carbón y amenazó a las torres de alta tensión de la Corporación Eléctrica. El material que se está incendiando hay una torre de transmisión, pero está controlado, transmisión eléctrica. Entonces el tema está ya controlado, igual se hizo las gestiones con la empresa eléctrica para que hagan un monitoreo del sector y no existe riesgo ya. En la zona la vegetación está tomada por las llamas y la capa de humo espeso impide visualizar el panorama. Prácticamente todo lo que es la planta se ha consumido, pero lo que son los talleres eso sí está bueno, pero lo que es la planta, toda la materia prima está consumida en llamas. Unos 20 bomberos permanecen en la zona. También agricultores ayudan para que el incendio no se propague. En Quito, un siniestro que ocurrió en San Bartolo, al sur de Quito, este domingo ya fue controlado. Mientras el alcalde, Pavel Muñoz, en sus redes sociales, aseguró que el incendio que ocurrió el fin de semana cerca del río Chiche fue provocado por sujetos que se movilizaban en motos. Hay consenso en la Asamblea para que esta noche empiece el trámite del juicio político a la fiscal Diana Salazar. La Comisión de Fiscalización se reunirá a las 21 horas para definir si acatan o no la sentencia judicial que les exige retomar los juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Patricio Díaz tiene el informe. El juicio político a la fiscal Diana Salazar puede empezar esta noche. El tema está en el orden del día de la Comisión de Fiscalización. La sesión fue convocada por la presidenta Pamela Aguirre a las 21 horas de manera presencial, después de que el juez Edgar Romero la multó por no acatar su sentencia. Ella debía retomar de manera inmediata los juicios políticos a 3 exministros del anterior gobierno y suspender el que estaba en trámite, de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Y como la comisión es un cuerpo colegiado, el juez pide que todos sus miembros se pronuncien. Primero, sobre la sentencia, y segundo, saber qué vamos a hacer con el juicio político de la ministra del Interior, que seguramente tiene que ser suspendido dentro de la comisión, no solamente por parte de la presidenta, es decir, acatar la sentencia. Luego de que esto se defina, hay consenso en que se debe informar al juez de que no se pueden retomar de inmediato los juicios a los exministros de Lasso.
porque no se han completado las firmas que fueron retiradas y en el orden en que estaban los juicios. El que sigue es el de la fiscal general. En eso coincide incluso el oficialismo. Mediante el orden de prelación, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primero el juicio de la señora fiscal, después acatando la sentencia, los juicios del exministro Lazo y terminando con el que corresponda, que es el de la señora Palencia. Pamela Aguirre incluyó precisamente como segundo punto del orden del día el inicio del trámite del juicio a la fiscal. Y aunque los correístas no estuvieron de acuerdo con que ella intente acatar la sentencia del juez, la respaldan. Es decir, que tengamos una diferencia en términos de una decisión unilateral no significa que ella está sola. La sesión había sido convocada para el sábado, pero fue suspendida por el apagón. Por cada día que la Comisión de Fiscalización no se pronuncie, el juez anunció una multa no solo a Aguirre, sino a todos sus miembros. El tifón Yagi se convirtió en tormenta tropical y deja 72 muertos tras su paso por Filipinas, China y Vietnam. Fue el más poderoso registrado en lo que va del año en Asia, dejando más de 200 desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Un puente en Vietnam se derrumbó hoy debido a las torrenciales lluvias que desató la tormenta tropical Yagi. Según los informes de las autoridades, 10 automóviles y camiones, junto con 2 motocicletas, cayeron al río. 3 personas fueron rescatadas y llevadas al hospital, pero otras 13 están desaparecidas. Yagi tocó tierra en Vietnam como tifón, el más fuerte que ha azotado esa región en décadas. Provocó la muerte de 50 personas. Sin embargo, fue reduciendo su potencia hasta convertirse en tormenta. A su paso, los vientos alcanzaron velocidades de hasta 149 kilómetros por hora. Antes de su llegada, 50,000 habitantes fueron evacuados de sus casas. En su ruta hacia Vietnam, Yagi atravesó el viernes la provincia china de Hainan, donde dejó 2 muertos y 92 heridos. Además, 1.500.000 hogares se quedaron sin energía. El lunes pasado azotó el norte de la isla filipina de Luzón. Aquí el fenómeno natural ocasionó la muerte de 20 personas, dejó 26 desaparecidos y 22 heridos. La campaña contra la poliomielitis en Gaza avanza tras la vacunación de unos 443,000 niños menores de 10 años que recibieron la primera dosis. Esto es un 69% de niños según el Ministerio de Salud palestino. Este proceso enfrenta desafíos, en especial la continua agresión de las tropas israelíes, así como la posibilidad de que los equipos médicos no logren llegar por la guerra a las zonas asignadas. En Estados Unidos se llevó a cabo la demolición de un edificio de 22 pisos en Lake Charles, en Luisiana. La Torre Hertz, que alguna vez fue un ícono de la ciudad, se convirtió en un símbolo de la destrucción causada por el paso de los huracanes Laura y Delta en 2020, pues sus ventanas y lonas estaban destrozadas. La estructura se derrumbó en segundos con una serie de implosiones coordinadas y ese derrumbe fue presenciado por decenas de residentes. La empresa Hertz de alquiler de vehículos sigue siendo la dueña de la propiedad. En California se llevó a cabo un campeonato de surf para perros en el que los canes demostraron sus habilidades. Los dueños aseguran que sus mascotas dominan la tabla de surf y lo hicieron por una buena causa. 50 perros participaron en un campeonato de surf en San Diego, California. El evento anual organizado por el Centro para Animales Helen Woodward tuvo lugar en Del Mar Dog Beach, una playa para canes, donde los competidores mostraron sus destrezas sobre la tabla. Estos animales se entrenaron durante un año junto a sus dueños para familiarizarse con las tablas y flotadores. Aprendieron rápido y demostraron una capacidad natural para mantener el equilibrio. Cada uno tuvo 10 minutos para dominar la mayor cantidad de olas. Un panel de expertos calificó la duración del recorrido y la técnica. La organización Helen Woodward fue pionera en realizar estas competencias desde hace 18 años, con el fin de recaudar fondos para programas de ayuda de animales sin hogar.
El gobierno atribuyó el último apagón a una falla humana en la central Molino en Paute. Un informe de la Contraloría aprobado en agosto dio cuenta de que allí hay fallas catalogadas como críticas y que los trabajos para solucionarlas han sido postergados. Diego Puente informa sobre cuáles son los problemas. La hidroeléctrica Molino en el Austro, que forma parte del sistema Paute, es la segunda más grande del país. Solo la supera Coca-Cola Sinclair. Por eso su correcto funcionamiento es vital para evitar apagones. Sin embargo, desde hace una década no se ha hecho el mantenimiento ni las reparaciones de fallas consideradas críticas. Estas se concentran en el túnel de carga de la fase C, es decir, el que lleva el agua de la represa a las turbinas. Lo revela la Contraloría en el informe que auditó el Plan Maestro de Electricidad. Los técnicos detectaron las primeras fallas en 2014. Pernos de anclaje con alto grado de corrosión, filtraciones con caudales importantes, presencia de bloques desprendidos del macizo rocoso e incluso la desintegración y descomposición de la roca en arena. Para cumplir con esos trabajos se calculó una inversión de $18.6 millones y la necesidad de parar la producción eléctrica durante 11 meses, ya que se requiere que el túnel no tenga agua. Cerrar la central implica dejar de producir 750 megavatios, 575 megavatios de molino y la diferencia, 175 megavatios de la central sopladora que se encuentra aguas abajo y que usa el agua turbinada de molino. 7 años después, en diciembre del 2021, SELEC completó los estudios de intervención que evidenciaron un aumento de los desprendimientos de rocas. Se realizó una nueva inspección subacuática y levantamiento de la información con los siguientes resultados: incremento de tramos críticos, 683 metros adicionales que presentan aspectos que requieren ser reparados. Este miércoles, SELEC dijo a Televistazo que está haciendo una consultoría para intervenir por partes del túnel porque por las circunstancias energéticas no hay forma de cerrar la central durante 11 meses. SELEC prevé hacerlo el próximo año. Los informes de Contraloría señalan que estos trabajos considerados prioritarios se vienen posponiendo desde el 2018. El incremento de los asesinatos en playas motivó a que el COE cantonal declare la emergencia por la inseguridad. Diego Cuenca describe la medida. Desde este domingo, el Cantón General Villamil Playas entró en estado de emergencia por 60 días debido a los constantes asesinatos que ocurren a 4 kilómetros del centro de esta localidad de Guayas. Según la policía, ya son 27 asesinatos en lo que va de este año, pero hay crímenes que no están registrados porque habitantes de los barrios no los dejan intervenir. Lamentablemente, 2 eventos, el populacho se llevó los cuerpos. Entonces eso impidió una contabilización de esos hechos. La preocupación es que no podemos hacer un proceso investigativo adecuado. O sea, eso es realmente la preocupación como funcionarios policiales. La emergencia fue declarada por el COE cantonal y le permite a la alcaldía hacer contrataciones y compras públicas para construir un cuartel policial, pues solo hay 70 agentes para una ciudad que tiene 48.000 habitantes.